John Dewey, filósofo nacido en Burlington, Vermont, Estados Unidos, el 20 de octubre de 1859. Es llamado por muchos el padre de la educación renovada. Graduado en artes en la Universidad de Vermont en 1879, se doctoró en filosofía en la Universidad de Johns Hopkins en 1884. Estudió los sistemas educativos de México, China, Turquía, Japón y la Unión Soviética. Contrastó sus principios educativos en la famosa escuela laboratorio de carácter experimental denominada John Dewey, instituida en la Universidad de Chicago en 1896. Contexto histórico. La propuesta de Dewey se desarrolló en las últimas décadas del siglo XIX, en donde todo giró al surgimiento de dos nuevas naciones, Alemania e Italia, la primera unificada alrededor de Prusia, bajo la dirección de Bismarck, la segunda conformada por Cavour a partir de los pequeños estados independientes de la península. Desde 1870 a 1914 se localiza una segunda fase en la Revolución Industrial, denominada la Segunda Revolución Industrial, la cual trajo consigo una serie de cambios en la organización de la sociedad y la aparición de la moderna sociedad de clases. Se inició también en este periodo la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, la cual llegó a involucrar a muchas naciones, terminando con la rendición de Alemania, gracias a la intervención de los Estados Unidos, y durante la cual se lleva a cabo la Revolución Rusa en 1917, la cual propicia el surgimiento de lo que se conoce como comunismo, cuyo desarrollo y propagación influirá en la política mundial hasta finales del siglo XX. En 1899 fundó el Comité Internacional de las Escuelas Nuevas, con sede en Ginebra. En 1919 el comité aprobó 30 puntos considerados básicos para la nueva pedagogía. Para que una escuela se enmarcara en el movimiento debería cumplir por lo menos con 2/3 partes de las exigencias. Por tanto, la educación sería integral, activa, práctica, autónoma. Propuesta pedagógica. Fue el defensor de la escuela activa, que proponía el aprendizaje a través de la actividad personal del alumno. Escuela tradicional versus escuela de Dewey. Escuela tradicional. La educación era un desarrollo, un desplegamiento hacia un fin último, hacia algún estado de desarrollo completo de perfección de las propias potencias. El desarrollo o la actualización de las capacidades del niño residía sobre todo en el ejercicio de las facultades como la memoria, la razón, la voluntad, la imaginación u otras del mismo género. Las materias del programa se elegían con frecuencia y se ordenaban en función de un valor disciplinario más que en vista de su relación con las preocupaciones prácticas de la vida. El maestro era el monarca de la clase, la sumisión y la obediencia a su dictado eran virtudes escolares más importantes que la iniciativa y la independencia. Según Dewey, había una escala de 5 etapas del acto de pensar que ocurrían frente a algún problema. Primera etapa, una necesidad sentida. Segunda etapa, el análisis de la dificultad. Tercera etapa, las alternativas de solución del problema. Cuarta etapa, la experimentación de varias soluciones hasta que se apruebe alguna de ellas. Quinta etapa, la acción como la prueba final para la solución. Esta debe de ser verificada de manera científica. Aportaciones a la psicología. Funcionalismo. Dewey opinaba que los filósofos tomaban como verdaderos constructos que habían sido creados solos con el objetivo de ayudar a conceptualizar la realidad, mientras que ignoraban las funciones mentales que constituyen el pensamiento en sí mismo. Para él, como para el resto de los funcionalistas, este debe ser el foco de atención de la filosofía. La educación para él es a la vez una función social y una función individual. Por una parte, es la suma total de los procesos por las cuales una comunidad transmite sus poderes y fines con el fin de asegurar su propia existencia y desarrollo. El pragmatismo según Dewey. Así, según el pragmatismo, los conceptos humanos no constituyen un reflejo de la realidad, ni existe una verdad absoluta, como afirmaban los filósofos racionalistas y formalistas. La utilidad práctica de una verdad o las consecuencias de un acto son lo que les otorga significado. Y por tanto, la filosofía debe centrarse en el objetivo y no en los conceptos. Dewey propuso una psicología de la educación como disciplina entre las ciencias del comportamiento y la práctica educativa, tomando como punto de partida la experiencia. Principales obras de John Dewey: Democracia y Educación,
1916. Escuela y Sociedad, 1899. Experiencia y Educación, 1938. El arte como experiencia, 1934. De acuerdo con la investigación anterior, nos dimos a la tarea de buscar una institución que contara con la pedagogía o modelo pedagógico de nuestro autor John Dewey, y tras revisar modelos pedagógicos en diferentes colegios, el que más se asemejó fue el Colegio Teiscali. A continuación se dará una breve explicación de cómo fue nuestra experiencia dentro del colegio al acudir 2 días seguidos durante 4 horas. Así como también mostraremos una entrevista que se le realizó a la directora que se encuentra en el área de secundaria de dicho colegio, donde ésta expone cómo y cuáles son los factores fundamentales que ayudan a tener una adecuada relación alumno-maestro, así como también entre compañeros y familia, para que de esta forma se dé un buen desarrollo a nivel cognitivo y emocional. Observaciones del Colegio Teiscali. Los niños llegan antes de las 7:50 am. Todos tienen 10 minutos de activación, donde es un pequeño baile que todos tienen que moverse. Aquí no existe la pena y se sienten muy cómodos bailando. Después de esta pequeña activación, cada sección se va a separar, siendo el momento de la lectura. Esta escuela fomenta la lectura leyendo 10 minutos diarios. Hay algunos niños que leen libros de su interés y hay otros donde se preparan para la conferencia que se va a dar. En primero y en segundo año se hacen 2 conferencias en el año, mientras que en el tercer año solo se hace un proyecto individual, que es como una pequeña tesis donde ellos van a presentar. Esta pequeña tesis dura alrededor de 6 meses de preparación. Este modelo educativo está diseñado principalmente para que nadie se quede atrás, confiriendo a un sistema educativo que preste atención a cada pequeño detalle para que se favorezca a los alumnos y puedan tener un nivel educativo alto. Su interés se centra en el potencial de cada uno de ellos para incrementar aún más sus resultados y habilidades, para conseguir así estudiantes sobresalientes que destaquen por su excelencia. ¿Cuál es el objetivo de esta escuela? ¿Y en qué se basan para tener este tipo de educación o que ustedes ofrecen este tipo de educación? Bueno, cuando la escuela surgió hace ya más de 20 años, el maestro que es el fundador, con algunos otros maestros, no encontraban una escuela que ofreciera a sus hijos un tipo de educación abierta o libre, ¿no? Ellos ya habían oído de las corrientes de Celestín Freinet, de otros pedagogos, y cuestionaban algunas situaciones, por ejemplo las de Piaget, que pues ya no estaban acorde a los años en los que vivíamos. Actualmente pues la escuela brinda ese servicio, una escuela con práctica de la libertad, que trata de formar alumnos críticos. Más allá de lo que hacemos en la escuela activa es tratar de que los niños descubran sus propias inteligencias, que ellos descubran en qué son hábiles y fortalezcan aquellas actividades en las cuales pues tienen algunas deficiencias, ¿no? Como sabemos nosotros en nuestra metodología va a influir el entorno en el que ellos se encuentren, en el que ellos se desarrollen, su familia, la comunidad a la que pertenecen, el tipo de nivel económico que tienen. Entonces, todo eso va a favorecer ciertas actitudes o va a disminuir ciertas cualidades. Entonces, a partir de ello nosotros tenemos la propuesta pedagógica de trabajar a través de un método que vaya a la par del contexto. Ahorita que pudieron entrar a los salones se dan cuenta, estamos manejando el método por proyectos. Un poquito sobre las materias que ellos llevan. Como tal, el mapa curricular de la educación secundaria marca que haya una educación extranjera, que es el caso del idioma inglés. Esa es la obligatoria para nosotros. Podemos elegir entre otras, pero nuestra escuela es así. En cuestión de taller o la tecnología que ellos llevan informática. La idea con el método de proyectos es que todas las materias se aterricen a ese proyecto. Finalmente, nuestro
proyecto ahorita está incorporando lo que es la educación financiera. Para algunas escuelas es nuevo, nosotros lo hemos venido trabajando años atrás. Con ese proyecto que tienen, crean una empresa y esa empresa les rinde retribuciones económicas. Ellos empiezan a ver el flujo de dinero y para qué sirve el dinero, ¿no? Creo que en su época hizo su taquería de tacos de soya. Tacos de soya porque querían evitar la matanza animal, no les gustaba el maltrato a los animales. Fueron a un rastro a ver la liberación de toxinas cuando matan de manera fea a los animales y se quedaron tan impactados con eso que mejor dijeron, sí, una taquería, pero vamos a vender tacos de soya, tostadas de ceviche de soya, todo era soya. Ahorita el proyecto que tenemos casi se repitió un poquito. Ellos van a trabajar la importancia del maíz en la alimentación y van a hacer una tlayudería y una memelería. Para el 17 de junio aproximadamente ya debe de haber estado funcionando su empresa y se va a presentar al público. Tenemos la oportunidad, otros años se ha hecho en el municipio de Oaxaca de Juárez, en el andador turístico, se ha hecho aquí en Santa Cruz, Plan, Parquecito, y ahorita estamos valorando en qué lugar nos reciben para que conozcan el trabajo de los niños. ¿Qué otras situaciones favorecen esto? Se dan cuenta que nuestra escuela no es de la butaca o de la silla y el mesabanco. Trabajamos en mesas, porque también la parte de nuestra teoría dice contexto, socializa con los niños, que no estén separados, que compartan, que convivan, que inclusive entren en conflicto. Si no entran en conflicto no van a saber qué hacer en algún momento. ¿De qué se trata? De que las matemáticas no sean vistas como una materia y resuélveme tantas operaciones, resuélveme tantas cosas. Juega con ellas y darles un uso. Si no le dan un uso, no hay un significado para ellos. Tenemos la técnica del texto libre, esa no tuvieron oportunidad de observarla. Todos los días nuestros niños tienen un cuaderno especial para escribir. En ese cuaderno expresan abiertamente lo que ellos quieren. Puede ser desde canciones, poemas, un diario, un cuento, fábulas. Libremente ellos escriben lo que se les ocurra ahí y así vamos favoreciendo algunas habilidades que tienen que ver con la ortografía, la redacción. Ya nosotros, a la par de las clases, lo utilizamos como un recurso pedagógico. Una clave en el trabajo con los niños es que este modelo y este método no solamente lo ven en secundaria, viene desde preescolar. Aquí en secundaria, con los niños que ya tienen mucho tiempo, vemos los frutos. Pero si ustedes se sentaran a ver los niños que han trabajado desde pequeñitos con el método, hay un cambio radical, ¿no? En sus habilidades, en su expresión. Tenemos desde maternal. El Colegio Teixcali es la primera y única escuela de educación básica que forma alumnos con talentos emprendedores. Ha consolidado durante sus primeros 20 años de existencia formar no solamente académicamente a sus alumnos, sino que al realizar todas las actividades escolares con la aplicación del método de proyectos bajo una línea de educación basada en la investigación, satisfaciendo así todas las necesidades de conocimiento, de creatividad e iniciativa de sus alumnos. Los alumnos se autodescubren y emergen su talento emprendedor con la capacidad y habilidad muy cercana de obtener la libertad financiera que se necesita para sobresalir en su contexto sociohistórico-cultural. Los niños y las niñas requieren aprender una cultura de prosperidad. Así, entre las principales razones para formar financieramente a los niños y las niñas está la de facilitar que aprendan a tener y desarrollen actitudes de prosperidad que les permitan cambiar la cultura de pobreza que predomina hoy en día en nuestra sociedad por una cultura de prosperidad.